Bueno, buen día. Eh, Esta cuarta clase, tercera, cuarta, digamos, vamos a reponer dos eh, cuestiones para cerrar la unidad uno definitivamente y arrancar la unidad 2, ¿no? El texto central que trabajé la semana anterior, excepto el jueves que no pude estar, eh, es el texto de educación corporal. Pero también pasó que el martes no tuve, tuvimos mucho debate y entonces no avancé lo suficiente, así que retomo el texto de educación corporal, algunos problemas, y avanzamos un poco con la unidad 2 presentando el concepto de prácticas corporales. Eh, y la semana que viene, que ya es presencial, estaremos viendo particularmente el deporte, digamos, como texto central. Vamos a arrancar por ahí. Sobre todo por la vinculación que tiene con la creación de educación. Así que un poco como repaso, digamos, de lo que vimos hasta acá, pero también fundamentalmente de lo que pasó eh, con la educación física, lo que viene pasando, lo que está haciendo en este momento, y también un poco la propuesta teórica, digamos, más profunda respecto de cómo pensar el cuerpo y cómo pensar algunas categorías que el texto de educación corporal, algunos problemas plantea. En principio, como recorrido general, hemos hecho una crítica a la modernidad, entendiendo la modernidad como el periodo histórico que estamos viviendo, donde la burguesía y la aristocracia se unen, se unifican eh, en función de la riqueza de la producción de manufacturas, de la superproducción, del superconsumo, del hiperconsumo, y esa es la realidad que estamos viviendo. Y con todo su entramado político, político en el sentido amplio de lo que significa la teoría política, y esa crítica a la modernidad arranca con tres grandes problemas, que son el biologismo, el individualismo y el sinsentido, con dos grandes dispositivos que ponen en juego la sociedad moderna, que son la disciplina, el disciplinamiento corporal, digamos, sobre el cuerpo, la aplicación de la ciencia al cuerpo individual, y en segundo lugar la biopolítica, o sea, el gobierno biológico, digamos, a partir de las estadísticas que la ciencia y la técnica van dando. Hasta ahí, digamos, el texto de Foucault, el texto de inicio y la primera parte de la unidad 1. La segunda parte vimos la constitución de la educación física en el siglo XIX, la idea central de la naturaleza como normalidad, ¿no? Y hicimos la crítica a esa fundamentación. Hicimos el recorrido que pensamos que podemos hacer respecto de cómo se ha pensado la educación física en cada una de las épocas a partir del siglo XIX, y el texto de Educación Física, algunos problemas del 2008, que no en todos los desarrollé, ahora lo voy a plantear como sus puntos principales, eh, dado que no solo es una crítica a la educación física, sino también un posicionamiento, ¿no? El texto arranca con un recitado de Sabina, que yo copio, tomo, porque Sabina se desprende de su amor, un poco enojado, digamos, diciéndole, este loco se va con otra loca, digamos, esta lógica, no, esta relación no puede seguir. Y un poco yo lo tomo como ejemplo porque digo, bueno, yo soy profesor de educación física, igual que van a ser todos ustedes,
pero también soy otras cosas y entonces digo, yo puedo separarme de lo que la educación física ha pensado hasta ahora y lo que me ha hecho hacer, y puedo pensar por fuera de esos principios, pero puedo seguir pensando en términos de educación física, ¿no? Así que es un adiós relativo. Eh, pero de alguna manera, eh, la crítica central es que la educación física no se ha eh, ayornado, digamos, a pensar su propia historia, su propia sombra, como dicen algunos autores, y ahí hay una situación que yo retomo del título, ¿no? Que me parece que es central. El título de ese panel, en el que estuvimos con el doctor Grisorio, decía educación física y educación corporal, ¿no? La letra que era como una unión, una cosa muy típica de la lógica de los consensos actuales, ¿no? Consensos que muy bien no andan, no funcionan, está todo el mundo en guerra, digamos. Pero la idea es que se puede unir, ¿no? La conjunción copulativa, dice el texto, y, ¿no? De reunir, eh, que no es más que una alienación a lo establecido, digamos, ¿no? Por eso yo lo critico en el sentido de decir la educación física y la educación corporal, si así fuera el nombre, o la educación del cuerpo, que me gusta más, no, son incompatibles, digamos, ¿no? Porque la educación física piensa de una forma, ¿no? Una forma, yo diría, clásica, tradicional, organizacional, ¿no? La vida, el mundo, la sociedad, la cultura, y la educación del cuerpo constituye una crítica a la educación física y también una innovación. Digamos que en principio el primer punto es reconocer que se puede pensar una educación del cuerpo y se puede pensar sobre otros principios, ¿no? Y así aparecen las 5 categorías, que sintetizo un poco lo que dice el texto, también para no hacer esto muy largo, que yo pongo como primera, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya otras categorías, el texto invita a pensar otras categorías, ¿no? Pero me parece que son importantes. La primera obviamente es el cuerpo de la educación física, ahí hay que hacer solo una aclaración. Eh, la palabra cuerpo nos parece precisa en el sentido de que pensamos que el cuerpo, como vimos antes, está producido de alguna manera, construido a partir del lenguaje, ¿no? En ese sentido, entonces, el cuerpo de la educación física es otro, porque el cuerpo de la educación física es siempre orgánico, es siempre natural, es siempre animal, es siempre dado, es, se desarrolla, se crece en sus capacidades, ¿no? Es la vuelta sobre el individuo, cada uno, la idea de cada uno. La idea es pensar el cuerpo, el texto lo dice, ¿no? A partir de la palabra. Sin palabra no habría cuerpo, los animales no tienen cuerpo, salvo cuando nosotros los nombramos. Eh, una idea de cuerpo totalmente distinta, atravesado por una cultura, por una forma de ser, por una tradición, por los significados, por los significantes. De ese cuerpo vamos a hablar. Ese cuerpo también se entrena, también hace gimnasia, juega, hace deporte, practica deportes, hace danza, practica danza. O sea, en ese sentido, eh, no va a ser con el cuerpo una cosa distinta, pero porque lo que determina lo que se hace con el cuerpo. Entonces, pero sí se pueden hacer esas mismas prácticas de manera, desde otros principios, no desde el desarrollo de las capacidades, sino de la incorporación del saber que cada práctica supone. Eh, Esto implica pensar eh, que lo que son las prácticas actualmente, ya vamos a ver cada una, están también atravesadas por esta idea, ¿no? Pero por eso me parece la primera categoría para ver, ¿no? Y no utilizar otra palabra. La educación física ha inventado otra palabra
para el cuerpo, ¿no? Sobre todo la educación psicomotriz que está reinando hoy, sobre todo en el currículum, ha inventado la corporeidad, la corporalidad, ¿no? Para implicar el cuerpo y la emoción, el cuerpo y la historia del cuerpo de cada uno. Bueno, el cuerpo no es de cada uno, el cuerpo es una donación comunitaria, como decía la clase el otro día, ¿no? Así que nos parece que eh, y una cosa que, digamos, me parece que abre un debate interesante, pero que también lo cierra, es, bueno, el cuerpo es una construcción social que construyen las propias prácticas dedicadas al cuerpo, no la construye el individuo, ¿no? O sea, al básquetbol no le importa el cuerpo, le importa el básquetbol. Y esa es la práctica que hacemos, ¿no? Al fútbol, al rugby, eso se puede trasladar acá. A la danza tampoco. Eh, por eso a veces se vuelven prácticas discriminatorias. Eh, una segunda categoría es el concepto de movimiento, ¿no? Cuerpo y movimiento para la educación física son su objeto de estudio, digamos, siempre está buscando en el movimiento, nunca encontró ningún objeto de estudio. Nosotros decimos que el movimiento no es natural, ¿no? Como la educación física pretende, la gente no se mueve porque es humano, eh, sino que se mueve en función de una cultura determinada y de ciertas y determinadas maneras. Esa categoría para nosotros debe ser reemplazada por la categoría práctica corporal, que es lo que voy a trabajar luego, en la medida en que el movimiento se organiza en función de la cultura, ¿no? Se organiza de distintas maneras, el movimiento del trabajo, el movimiento del deporte, del juego, de la gimnasia, y constituye prácticas, ¿no? En ese sentido, eh, no se constituye como algo natural, no se camina naturalmente, ¿no? Para decirlo la cosa más simple. Una tercera categoría es la relación entre teoría y práctica que la educación física supone y que la educación corporal va a contradecir. La educación física supone una relación de aplicación. ¿Por qué? Porque la educación física está atravesada, a veces hemos dicho, está alienada, está llena de discursos que son de otros campos, desde la anatomía, la fisiología y la psicología, la historia, la sociología, la pedagogía, la didáctica, ¿no? Un poco lo que les va a pasar a lo largo de la carrera, ¿no? Está promiscuamente atravesada por teorías que no le son propias y que muchas veces son falsas, ¿no? Eso también es importante. Eh, por ese pseudocientificismo que existe en nuestra sociedad y que impide pensar las prácticas tal cual son. Impide, yo en algún momento digo retrasa, pero también impide, o sobre todo impide, ¿no? En ese punto me parece que nosotros vamos a proponer una relación de relevos, ¿no? Donde pensamos los problemas, ¿no? En forma teórica y los llevamos a la práctica, pero además la práctica promueve la reflexión teórica en la medida que nos podemos hacer preguntas sobre esa práctica. Eso es claramente una situación de relevos y no de aplicación, ¿no? Eso además tiene consecuencias políticas, pero en principio la relación teoría-práctica para la educación física es de aplicación, para nosotros es de... La cuarta categoría que crea el texto, de la que habla el texto, digamos, sería el objeto de estudio, ¿no? La educación física se la ha pasado buscando en el cuerpo y el movimiento cuál era el objeto de estudio. Entonces, la educación físico-deportiva habla del deporte y dice que el deporte existió siempre, cosa que ya vamos a ver que no, que es un invento del siglo XVIII. Vamos a ver que el deporte no es saludable, entonces no puede serlo porque las reglas implican la competencia y la competencia implica la no regularidad del movimiento, por lo tanto la posibilidad de lastimarse, lesionarse, enfermarse. Entonces, el deporte no es, y aparte no es la única forma de moverse, hay mucha gente a la que no le gusta el deporte, y que es humana y por lo tanto y forma parte de nosotros, ¿no?
Quiero decir entonces que el deporte no podría ser el objeto de estudio, tampoco podría ser el objeto de estudio el movimiento humano en tanto en reacción a estímulos como plantea la psicomotricidad, ¿no? O la educación psicomotriz. Entonces el movimiento no tiene nada que ver con una naturaleza, ¿no? Tiene que ver ni con un estímulo y una respuesta. Obviamente hay algunas dotaciones eh, propias del humano que, ¿no? Que uno eh, reacciona, digamos, automáticamente, pero también aprende y automatiza movimientos, ¿no? O sea, los reflejos son una cosa, el dominio técnico de un movimiento deportivo, gímnico, es otro, ¿no? Es producto de la enseñanza, de la transmisión de la... No es instintivo, ¿no? Tampoco es el movimiento natural perdido, como dicen los pedagógicos, ¿no? Los de la educación física pedagógica, nuestro propio fundador. No hay un movimiento natural perdido porque no hay un movimiento natural, ¿no? Sí, claro, posiblemente otras culturas anteriores se movieran de otras formas, tuvieran otras prioridades, otras necesidades que nosotros hoy ya no tenemos. Y entonces el movimiento cambió. Pero no hay que recuperar aquello que se perdió porque ya no necesitamos. Nadie necesita hoy aprender a tirar con arco y flecha, salvo que se dedique al deporte de la arquería, digamos, ¿no? Eh, Tampoco es el movimiento modificado por la cultura. No, el que crea el movimiento es la cultura, la forma de moverse. Por eso el objeto de estudio no es ni el cuerpo ni el movimiento, sino las prácticas corporales, o sea, la gimnasia, el juego, el deporte. Y no está dado, dice el texto, porque no es que ya está determinado, ¿no? Se va construyendo en la medida que la investigación avanza. Investigación que en nuestro campo es muy novel, muy joven, pero que ya tiene elementos como para pensar estos problemas. O sea que el objeto de estudio es una construcción de la investigación. Y es por la investigación que se podrá cambiar el campo o no. Una quinta categoría que trabaja el texto es la categoría política, digamos. Sobre todo por una cosa que ya dije, la educación física no habla de lo político, de la política, ¿no? O sea, no habla del ejercicio del poder, no habla de la construcción teórica de su propia política. No diría que niega la política, pero la oculta sin ninguna duda, ¿no? Y de hecho nos han formado, seguimos formando con esa idea, ¿no? Los profesores de educación física no están politizados, los estudiantes tampoco, salvo algunos, claro, por supuesto. Pero no politizados en el sentido de pertenecer a un partido, militar en un partido, sino hay una teoría política. Sobre todo esto se extiende sobre todo el campo porque lo que hace fundamentalmente algunos desarrollos pseudocientíficos es negar el papel político del Estado, ¿no? Para no sentirse atacados por ese papel político o condicionados por ese papel político. Pero todos los que hicimos investigación y todos los que hemos estudiado, inclusive sin hacer investigación, sabemos que el Estado tiene no solo la supremacía de la fuerza, sino la supremacía de la forma de pensar. Entonces ahí el papel del Estado es muy importante. Y tener una teoría política resulta central para modificar y cambiar el Estado, pero también para cambiar las prácticas, pero también para cambiar la educación del cuerpo. En ese punto, la teoría política, la educación del cuerpo, constituye una teoría política del cuerpo, ¿no? Eh, bueno, con esto cerramos la unidad 1. Ustedes van a tener en la unidad 1 que poner las diferencias entre la educación física y la educación corporal. Estas 5 categorías son una buena respuesta. Si ponen más categorías, mejor. Si no ponen alguna porque no están de acuerdo y la pretenden cambiar, también está bien. Pero bueno, es posible que, que se repitan estas 5 y el problema es que con eso cierran la unidad 1, ¿no? La descripción de la modernidad, la descripción del nacimiento de la educación física y
las 5 categorías de diferencias entre una y otra forma de pensar la educación. Bien, eso sería la primera parte y el peso más grande que tenía esta clase. El texto, con esto quedaría terminado. Por supuesto, tenemos abierto las preguntas que pueda haber en la parte presencial o en el campus. Lo que me gustaría presentar ahora es el objeto de estudio, digamos, las prácticas corporales como concepto. No cada uno, porque para eso tenemos un poquito más de tiempo y le vamos a dedicar un buen tiempo a cada una de las prácticas, pero sí explicar un poco de dónde viene el concepto de práctica corporal, por qué nos sirve, a quién quiere reemplazar, contra quién se está peleando y por qué usamos ese concepto. Por supuesto que, como todo es relativo y provisorio, digamos, eh, ustedes podrán pensar otras cosas o seguir pensando lo que pensaban antes, ¿no? Obviamente. Pero el concepto de práctica corporal es un concepto muy estratégico para discutir fundamentalmente el concepto de actividad física. El concepto de actividad física que querría decir un obrar natural, creo que ya hablamos de esto, es un concepto muy poco claro, digamos, y que desconoce fundamentalmente las condiciones particulares, el rol del Estado, las condiciones particulares de cada práctica. No nos sirve para pensar, ¿no? O genera estas vidas dedicadas, digamos, a hacer cualquier tipo de actividad, inclusive dolorosas, sacrificiales, peligrosas, ¿no? Cercanas a la muerte. Eh, que por el simple hecho de que moverse estaría bien, ¿no? O sea, moverse de cualquier manera, hacer algo, gastar un met, ¿no?, de energía, ya es considerado actividad física. Eso no alcanza para configurar una buena conceptualización de lo que hace la cultura con el movimiento, eh, y le dibuja, por supuesto, eh, todo tipo de ideas, ¿no? Sobre qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera pensarlo. Por eso el concepto de práctica corporal viene a reemplazar el concepto de actividad física. ¿Y qué 3 problemas vamos a enfrentar ahí? Bueno, básicamente vamos a enfrentar la idea de naturaleza que viene de la cultura, del Estado y sobre todo de la ciencia, la idea de sentimiento, de sensación, de emoción, que también está ligada a esta naturaleza humana, y la idea de que hay una construcción por fuera de esas 3 cosas. Por eso el concepto de práctica corporal dice que toda práctica corporal son las formas de hacer, decir y pensar, que toman por objeto las acciones del cuerpo. Primer punto, si son las formas de hacer, decir y pensar, el sentimiento, la emoción, eh, no aparecen como constitutivos, ¿no? Esto quiere decir que la gente no se emociona, que no siente, que no se pone triste o alegre. No, por supuesto que no. Pero lo hace en función de un sistema de pensamiento y no de una reacción neuroquímica interna. No hay emociones adentro del cuerpo. Las emociones son de la cultura, son de la forma de pensar, ¿no? Por supuesto, si a uno se le muere un ser querido, cercano, el padre, la madre, un hijo, bueno, espero que nunca pase, les pase. Hay sensaciones de tristeza, pero eso porque por cómo pensamos, no por cómo sentimos. La segunda cuestión es que no hay ninguna naturaleza posible. Si hay hacer, decir y pensar, estamos siempre en el campo de la cultura. No es una negación de lo natural en el sentido de que las plantas nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren como todo ser vivo. Eso es una regla creada por el hombre que funciona en casi todos los casos, ¿no? Pero no se puede aplicar eso a lo humano. Por lo tanto, desaparece la idea de que haya algo natural. Segunda cuestión. Y la tercera cuestión, digamos, de esta primera parte de la definición es clara. Todo lo que hacemos está unido
de una determinada característica que van tomando las prácticas y por lo tanto todo lo que hacemos está determinado por la cultura, ¿no? Desde las prácticas corporales, pero también todas las otras prácticas humanas, ¿no? El concepto de práctica corporal tiene el beneficio de mejorar el entendimiento y las relaciones que entre práctica corporal y cultura se pueden pensar. Y la segunda parte, que toman por objeto las acciones del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que no toma el cuerpo unificado, individual, orgánico de la educación física, sino que el cuerpo son sus acciones, se constituye a partir de sus acciones. Esto para nosotros es muy importante, porque la idea de pensar un cuerpo para la educación física era incompatible, digamos, con nuestras prácticas. No es que hay un cuerpo para cada disciplina, hay un cuerpo de la cultura. Y ese cuerpo se manifiesta de distintas maneras según las prácticas en las que se produce, ¿no? Está atravesado por las reglas, las lógicas, las tradiciones, las libertades que cada práctica. Por lo tanto, pensar el problema del cuerpo, ¿no? Es pensar el problema de su acción. Su acción entendida como las relaciones que esos cuerpos establecen en todos los sentidos, en el sentido simbólico, en el sentido eh, real, digamos, no de la realidad, no real, sino de la realidad, ¿no? De lo cotidiano, y también en un sentido utilitario, si ustedes quieren. Entonces, ahí tenemos un cuerpo totalmente distinto de la educación física, no hay que desarrollar, sino hay que enseñar. A enseñarle esa práctica. O sea, si alguien quiere jugar al básquetbol, hay que enseñarle básquetbol. Para eso hay que saber básquetbol, ¿no? Hay que entender el juego, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo por fuera de cómo se ha pensado, ¿no? Entonces, el concepto de práctica corporal habilita pensar en el deporte como una práctica corporal, sin duda. Inclusive con las limitaciones, ¿no? Que a veces aparecen cuando dice, bueno, pero el cuerpo tiene que tener un esfuerzo para que construya una práctica corporal. No, no necesariamente. Bueno, un gran esfuerzo, siempre hay un esfuerzo, por otro lado. Pero el ajedrez constituye un deporte y no podríamos decir que se gasta demasiado porque no hay una carga, aunque el volumen del juego pueda ser largo, digamos, ¿no? No se gasta demasiado, no hay un desgaste, ¿no? Y constituye un deporte porque tiene reglas. Lo mismo pasa con el juego no necesariamente tiene que ser, y sin embargo toma el cuerpo, porque el juego implica una ficción donde todo entra. No puedes estar jugando y pensando en otras cosas porque no estás jugando. O no podés pensar mientras jugás, ¿no? Estás haciendo otra cosa, ¿no? Aunque sea breve ese momento. Y lo mismo pasa con la gimnasia, digamos, ¿no? El momento de la gimnasia, que es claramente una práctica corporal, porque la gimnasia enseña destrezas, y las destrezas constituyen las técnicas, y esas técnicas se piensan en función de una cultura. Entonces, las tres constituyen práctica corporal, más allá de que, bueno, también yo incluyo la danza, pero no es objeto de educación física. Ahí tenemos claramente tres prácticas corporales que son las que vamos a empezar a desarrollar. El texto para la clase que viene, que supongo que será presencial, aunque retomemos algunos de estos temas, sería el deporte, un contenido en discusión, que también mío, de mi autoría, que lo tienen en la bibliografía, y con eso vamos a empezar a trabajar la unidad 2, por lo menos de forma presencial. Así que bueno, espero no haber sido demasiado aburrido y haber ayudado a la comprensión de los textos y a las formas de pensar. Así que les agradezco, nos estamos viendo la semana que viene, excepto la gente del martes 6 a la noche, que ya les dije que voy a subir una actividad especial porque tengo programado
otra cosa esa noche, digamos. Pero bueno, con todo lo demás nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, hasta luego.